Aquella mañana de martes, poco después de levantarse, Rendón dio algunos toques a una caricatura en la que uno de tantos fanfarrones llevaba al presidente la gran idea para salvar el país. El texto que acompañaba la caricatura decía: "Hoy amanecí de buenas". Afuera llovía como casi todos los días desde aquel en que llegó a la capital. Vida mala y canalla, traicionera y feroz, enviando a su guiao el alma. Una mañana después de misa, en la calle real de Río Negro, Antioquia, en la época en que todavía había calles reales, a pocos metros de una cantina jugaba Ricardo a marearse dando vueltas. El mareo le impidió ver con claridad las acciones de dos siluetas que salían de la cantina. Discutían fuertemente. Tampoco se dio cuenta que uno de ellos sacó un revólver y disparó sobre su furioso contrincante, ni mucho menos se percató del camino que tomaría la bala. El mareo de nuevo, la fuerza del disparo sobre su pierna y de pronto todo negro. Aunque la herida no fue mortal, sí fue delicada y requirió de mucho tiempo para sanar. Decidió entonces dibujar a aquella niña de trenzas del portón de al lado, el arriero con sus mulas, su paciente abuela en la cocina, sus hermanas y todas aquellas imágenes que hacían parte de su vida. Con el tiempo su trazo se volvió más firme, y poco a poco cada uno de esos personajes se convirtieron en su única compañía, en los únicos amigos que le visitaban. Rendón hacía sus monitos en Medellín para los chocolates, para eso que le contrataban para hacer como unas monas como las de los chocolatines Jet, pero eran con personajes. Él hacía eso y vivía con un amigo que como que lo explotaba. Entonces él le hacía los dibujos y el amigo iba y los vendía y luego le daba plata. Y entonces yo creo que Rendón estaba un poco aburrido de ese negocio que tenía el amigo o compañero o que fuera. Entonces él un día se fue solo y vendió todas las monitas que había hecho. Y llegó el amigo y dijo: bueno, ¿dónde está la obra? Para llevarla, dijo. Entonces Rendón estaba con las manos llenas de plata haciendo así. Entonces dijo: ¿sabe qué? Me voy del país, me voy a Cuba. Entonces el amigo se quedó azorado, se quedó sorprendido y dijo: ¿se va a Cuba? Entonces pensó rápidamente cómo no se le escapaba de las manos la persona de la cual él vivía y le dijo: usted no se puede ir a Cuba sin conocer la capital. Usted tiene que ir a Bogotá. ¿Cómo no se va? ¿Cómo se va? Y cuando le pregunten en La Habana cómo es Bogotá, ¿usted qué va a decir? Entonces Rendón dijo: tiene toda la razón. Se vino a Bogotá y nunca salió de aquí. Para mí, Rendón tiene una línea muy definida, precisa. Deforma así los personajes, pero es fácil identificarlos. No utiliza muchas líneas, son pocas líneas para poder rápidamente identificar la persona a la que él se refiere. Él no frecuentó mucho la vida social, pero de todas maneras no le debía alcanzar para sus gastos. Y por eso pintaba asuntos comerciales, que era su otra fuente de subsistencia. Pero él murió en la pobreza, sin lugar a duda. Rendón trabajaba lo mismo sus creaciones a lápiz, acuarela o tinta que sus trabajos en madera o metal, y su sello dejó huella no solo en lo artístico, sino también en lo comercial. Muchas veces Rendón ejecutó trabajos publicitarios para varias entidades, de manera especial para la Compañía Colombiana de Tabaco. El más famoso de ellos es sin lugar a duda la cajetilla para el cigarrillo Piel Roja, diseñada y dibujada por Ricardo Rendón. Se conserva en líneas generales 80 años después.
hay leyendas que dejan marcas. Piel Roja, una marca imborrable. Piel Roja satisface plenamente el deseo de fumar. Este es el diseño con línea y colores originales con 11 y no con 10 plumas como se le conoce ahora. Pero el genio Rendón no estaba solo. Si nos detuviéramos una tarde cualquiera en la Bogotá de su tiempo, en la calle 14 con carrera séptima, allí desafiando la marea de tranvías encontraríamos muy seguramente la figura de León de Greiff, uno de los más grandes poetas en la historia literaria y su mejor amigo. Se paraba allí, anclado durante horas y horas hasta que cruzaba la calle y se hundía en el Café Rivière. Allí, en una mesita, emborronando 4 dibujos, estaba Ricardo Rendón, también con sombrero de ala ancha y corbatín de chalina, todo vestido de negro. No eran muy accesibles y parecían defenderse con su hurañía distante, su hondo silencio y una barricada de cervezas. Después de largas horas de bohemia amable y poco vistosa, Rendón solía desaparecer. No se sabía cuándo se había ido, ni a dónde. En ese tipo de encuentros que se tornaban tormentosos por los tragos, los asistentes se tardaban en notar su ausencia, en echar de menos su silencio. Era un personaje muy tímido. Cuando uno lee cómo Alberto Lleras, y muy misterioso, cómo Alberto Lleras cuenta cómo se desaparecía, estaban en las tertulias. Él nunca opinaba de política, nunca, él los oía. Y oía a Jorge Salamé alborotar, y oía a ellos trabarse en unas discusiones con León de Greiff y los que fueran, porque no siempre estaban los mismos, ¿no? Y él, dicen que no se dan cuenta cuando él desaparecía. O sea, era un personaje misterioso. Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo, pasar la catrera. No tengo. Esa misma mañana, el 28 de octubre de 1931, Rendón salió relativamente temprano de casa. Recorrió lentamente calles y cafés que le eran comunes y familiares. Sintió que la luz de ese día era más gris de lo normal. Encendió un Piel Roja y se fue al centro. Rinde culto a la mentira y el amor con que se mira al que goza de poder. Él vivió 2 décadas muy importantes de la historia de Colombia, que fueron las décadas del 20 y del 30, caracterizadas por la hegemonía del Partido Conservador. Durante este periodo el país no progresó, muy poco, muy poco. De tal manera que el papel que desempeñó Rendón en la transformación del país fue muy importante. El límite que van encontrando los conservadores es en su incapacidad de comprender los nuevos fenómenos sociales, las formas de protesta, las formas de movilización que aparecen tanto en los campos como en las ciudades, en algunos sectores estudiantiles. Ese es un poco el límite y de alguna manera tiene que ver con la caída de lo que se llama un poco la hegemonía conservadora o estos gobiernos conservadores en el 30.